Las manos de Lucía temblaban, inmóviles, mientras su jefa, con gélido desprecio en la mirada, sacaba un deslumbrante collar de diamantes de su gastado bolso. Lo sabía. La voz de Verónica rompió el silencio del opulento salón madrileño. Siempre es la que menos esperamos. La acusación flotaba en el aire, pesada e irrevocable, como la espesa niebla que a veces descendía sobre la ciudad. Los demás empleados, alineados contra la pared, bajaron la mirada, evitando la humillante escena. Cada segundo de silencio era un martillazo en el pecho de Lucía, sellando el destino de una mujer inocente ante un tribunal cruel e improvisado, donde el veredicto ya se había decidido mucho antes de que comenzara la farsa. Su verdad no importaba, solo la narrativa conveniente que se desarrollaba en ese momento. Lucía, una viuda de 45 años, con el cansancio de la vida grabado en la mirada, y una bondad obstinada en la sonrisa, llevaba casi una década trabajando en la mansión del millonario Ricardo, a las afueras de La Moraleja. Su vida era una rutina de discreción y trabajo duro, moviéndose como una sombra silenciosa por los pasillos de mármol y entre muebles de diseño que valían más de lo que ganaría en toda su vida. Para los dueños de la casa, era casi invisible, una presencia funcional que velaba por el orden y la limpieza. Pero tras su postura sumisa y su uniforme impecablemente planchado, se escondía una fuerza silenciosa, una dignidad que se negaba a dejar aplastar por la indiferencia y el lujo que la rodeaban a diario. Cada piso que enceraba y cada pieza de cristal que pulía estaba impulsada por un propósito mayor y desesperado: el costoso tratamiento cardíaco de su anciana madre, que vivía en un pequeño pueblo de Andalucía. Su madre era su única familia, el último hilo que la conectaba con sus raíces y su feliz pasado. En su pequeña habitación al fondo de la mansión, una desgastada fotografía de su madre sonriente era su santuario y su fuente de fortaleza. Preocuparse por la salud de su madre era un dolor constante, un peso que cargaba en silencio. Perder ese trabajo no solo significaba perder su sustento, significaba firmar la sentencia de muerte de la única persona que amaba en el mundo. Un miedo que la paralizaba. Antes de continuar, dime, ¿alguna vez te has sentido perjudicado por circunstancias completamente ajenas a tu control? Los obstáculos de su vida diaria reforzaban su vulnerabilidad a cada paso. Estaba sola en la gran ciudad, sin amigos ni familiares a quienes recurrir, una isla de sencillez en un océano de riqueza y poder. Sin embargo, en medio de la frialdad de aquel hogar, Lucía encontró un consuelo inusual e inesperado en la compañía de Leo, el hijo de 10 años de Ricardo. El niño autista y mudo vivía en su propio universo silencioso, ignorado por la mayoría. Pero con Lucía compartía un vínculo profundo y silencioso. Entendía sus gestos, la forma en que ordenaba sus juguetes, y sabía que un trozo de pan con aceite de oliva lo tranquilizaba. Esta conexión era su único rayo de luz, la prueba de que su existencia allí tenía un significado para alguien. Esa mañana, el aire en la mansión parecía más pesado, cargado de una tensión que Lucía no podía explicar. Verónica la observaba desde lejos, con un brillo extraño en los ojos y una leve sonrisa depredadora en los labios. Lucía sintió un nudo de ansiedad en el estómago mientras limpiaba los cubiertos en el comedor, una oscura premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando oyó la voz falsamente dulce de Verónica llamándola a la sala principal, donde Ricardo la esperaba con expresión severa. Caminó hacia ellos, con el corazón latiendo desbocado, sin darse cuenta de que estaba cayendo en una trampa meticulosamente planeada para destruirla por completo. Estoy escribiendo. Bloque 2. Verónica, la joven y despampanante esposa de Ricardo, encarnaba la opresión velada de aquella mansión. Su vida era una constante representación,
un intento desesperado por encajar en un mundo de privilegios en el que no había nacido. Insegura en su rol de matriarca y consumida por celos corrosivos, veía en Lucía mucho más que una simple sirvienta. El cariño genuino que Leo, su hijastro, demostraba por el ama de llaves era una afrenta diaria, un reflejo de su propia incapacidad para conectar con el chico. Para Verónica, Lucía era un recordatorio constante de su fracaso, un obstáculo para la imagen de familia perfecta que intentaba venderse a sí misma y a su círculo social, y por lo tanto necesitaba ser eliminada. El conflicto estalló una tarde gris cuando el collar de diamantes, una reliquia familiar de incalculable valor, desapareció de la caja fuerte de Verónica. Con una teatralidad digna de una actriz, reunió a todos en la sala, con la voz entrecortada por una falsa angustia. Sin dudarlo, señaló con el dedo a la empleada más vulnerable. El primer acto de su cruel plan fue la humillación pública, pidiendo inspeccionar las pertenencias de Lucía. Con un movimiento rápido y ensayado, metió la mano en el desgastado bolso de la empleada y encontró la joya que había dejado horas antes. El brillo de los diamantes selló la perdición de Lucía. Ante la mirada satisfecha de su torturadora, la reacción de Lucía fue un colapso silencioso. El aire se le escapó de los pulmones y el mundo a su alrededor se desdibujó en una maraña de rostros conmocionados y acusadores. Su voz, que tantas veces había usado para cantarle nanas a Leo, se le quedó atascada en la garganta, ahogada por una oleada de pánico e incredulidad. Sus manos, que antes temblaban, colgaban flácidas a los costados. Miró a Ricardo, su jefe durante casi una década, buscando un atisbo de compasión, un destello de duda en sus ojos, pero solo encontró una fría decepción. En ese instante comprendió la magnitud de su impotencia. Era su palabra contra la de Verónica, y su palabra no valía nada. La situación empeoró drásticamente. Ricardo, un hombre acostumbrado a resolver los problemas con rapidez y sin piedad, no cuestionó la escena. La evidencia parecía irrefutable, plantada ante sus ojos. «Esto es un delito, Verónica, un delito grave», dijo con voz dura como el acero. «Llamaré a la policía inmediatamente. Tendrá que dar explicaciones a las autoridades». La palabra «policía» resonó por la sala como una sentencia de muerte. La amenaza ya no era solo la pérdida del trabajo que había garantizado el sustento de su madre. Era la mancha de una acusación criminal, la aterradora imagen de una celda, la ruina total y absoluta de su vida y su honor. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. La injusticia de la situación era una herida abierta, visible para todos los demás empleados, que ahora se agazapaban contra las paredes, temerosos de ser los siguientes. Conocían el carácter de Lucía, su honestidad y su dedicación, pero el miedo a perder sus empleos era más fuerte que cualquier sentimiento de lealtad. Verónica, en 1900, cambio, saboreaba su victoria, erguida, con una expresión de falso dolor que apenas ocultaba el triunfo en sus ojos. El público ya no tenía dudas. Estaban del lado de Lucía, sintiendo cada gramo de su dolor y la crueldad de su jefe, deseando que la justicia interviniera. Con el destino de Lucía pendiendo de un hilo, Ricardo tomó su celular, con el pulgar sobre el número de la policía. El llanto silencioso de la criada era el único sonido que rompía la tensión. La tragedia parecía consumada. Un plan perfectamente ejecutado. Pero nadie en esa habitación, absolutamente nadie, imaginaba lo que sucedería después. Nadie se dio cuenta de que en el rincón más alejado, un par de ojos vigilantes lo observaban todo, y que la verdad estaba siendo reconstruida meticulosamente, pieza, por las pequeñas manos del niño que todos consideraban ausente del mundo real. Mientras se desataba el caos y el destino de Lucía estaba sellado, Leo permaneció en su rincón,
concentrado en su mundo privado. Un rompecabezas de 500 piezas extendido sobre la alfombra persa. Nadie le prestó atención, salvo miradas de lástima o irritación ante su aparente indiferencia ante el drama familiar. Sin embargo, justo cuando Ricardo estaba a punto de llamar a la policía, un sonido agudo y persistente rompió la tensión. No era una palabra, sino un grito de urgencia proveniente de Leo. Señaló frenéticamente al suelo, con la mirada fija en su padre, con una intensidad que Ricardo nunca había visto. Su insistencia era tan fuerte, tan desesperada, que obligó a todos a detenerse y mirar al niño que, hasta entonces, no había sido más que un simple elemento decorativo. La revelación estaba allí, en el suelo, contada en un lenguaje que solo Leo dominaba. No era una imagen al azar, era una historia ensamblada a partir de piezas seleccionadas. Ricardo se arrodilló y observó la secuencia. La primera pieza mostraba el detalle de un vestido de gala, con uñas largas y rojas, idéntico al de Verónica. Su lado, una pieza brillante de una lámpara de araña de salón, cuyo cristal tallado reflejaba la luz como un diamante. Y finalmente, la tercera pieza, con la textura desgastada y el tono marrón de la portada de un libro antiguo, una réplica perfecta del bolso de Lucía. La secuencia era una sentencia visual, una acusación silenciosa e irrefutable, ensamblada por una mente que veía el mundo en patrones y detalles que todos los demás ignoraban. Las reacciones emocionales fueron como una onda expansiva que recorrió la sala. El rostro de Ricardo pasó de la irritación a la confusión y luego al horror de comprender. Su cerebro, acostumbrado a descifrar los complejos patrones de su hijo, ató cabos en un instante. Su mirada saltó de las piezas en el suelo a las uñas de Verónica, y luego a su rostro, que empezaba a palidecer alarmantemente. La máscara de confianza de Verónica empezó a resquebrajarse, revelando el pánico que se escondía bajo sus pies. Lucía, por su parte, contempló la creación de Leo, y su corazón se llenó de una inmensa esperanza. Su pequeño y silencioso amigo, el niño al que protegía, ahora intentaba protegerla. El clímax llegó con la fuerza de un trueno silencioso. Ricardo se levantó lentamente, con el celular olvidado en la mano. Toda la sala contuvo la respiración mientras él se giraba hacia su esposa, con la mirada fija en ella. No fue ella, susurró, pero su voz resonó como un grito. La conmoción colectiva era palpable. La verdad, expuesta de forma tan cruda e inesperada, impactó a todos. Verónica se quedó paralizada, con el cuerpo tenso, su arrogancia destrozada al ser desenmascarada por una niña a la que consideraba inferior y rota. En ese momento, la verdad no era solo una posibilidad, era la única realidad posible en la sala. Lucía, entre lágrimas, finalmente comprendió. El pequeño rompecabezas en el suelo era su salvación. El castillo de mentiras de Verónica se derrumbó por completo. Intentó balbucear una negación, pero la evidencia era abrumadora y la mirada de su esposo, implacable. El niño al que siempre había ignorado lo había visto todo, y a su manera se lo había contado a todos. El poder en la sala había cambiado de forma drástica y definitiva, del mentiroso elocuente al niño silencioso y a la mujer inocente a la que defendía. La justicia no llegaba a través de leyes ni abogados, sino de la pureza de un niño que usó su mundo para arreglar el de otros. Y fue en ese momento que todo cambió. La reparación de Ricardo fue tan inmediata como su furia hacia su esposa. Abrumado por una profunda vergüenza y una inmensa gratitud, se volvió hacia Lucía, cuyas lágrimas ahora eran de alivio. Delante de todos los demás empleados, le rogó perdón, con la voz entrecortada por la emoción. No solo limpió su nombre, sino que restauró su honor pública e inequívocamente. Al conocer la verdadera razón de la desesperación de Lucía,
La enfermedad de su madre, el peso de su propia ceguera, cayó sobre él. En ese preciso instante, Lenoson aseguró que no solo cubriría todos los gastos de su tratamiento cardíaco, sino que su madre contaría con los mejores médicos de España. La deuda de gratitud que sentía era impagable. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que la verdad salió a la luz de repente delante de todos? Compártela conmigo. Las consecuencias para Verónica fueron rápidas y devastadoras. Ante la evidencia irrefutable de su hijastro y la mirada gélida de su esposo, se derrumbó en una confesión patética. Lo admitió todo: las deudas secretas de juego que había acumulado, el plan de vender el collar familiar y la cruel decisión de usar a Lucía como el chivo expiatorio perfecto, alguien a quien consideraba débil y sin voz. Su confesión no generó compasión, solo desprecio. Esa misma noche, Ricardo la echó de casa y de su vida, despojándola de todo el poder, el lujo y el estatus que tanto valoraba y por los que había sacrificado su humanidad. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, dejándola solo con su propia vergüenza. 6 meses después, una escena soleada se desplegaba en el jardín de la mansión. El sol madrileño calentaba el verde césped, donde la madre de Lucía, ya recuperada y con la mirada radiante, tejía plácidamente en una mecedora. Lucía ya no era una sirvienta invisible. Era el ama de llaves y la principal cuidadora de Leo, un puesto de inmensa confianza y respeto. Su postura era serena, la de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. A su lado, en el suelo, Leo encajaba la última pieza de un rompecabezas de 1000 piezas. La casa, antaño un lugar de frialdad y opresión, se había convertido en un verdadero hogar, calentado por la bondad y la lealtad. Al completar el rompecabezas, Leo no celebró con un gesto, sino que miró directamente a Lucía con un destello de orgullo y cariño en los ojos. Entonces, con una claridad que llenó de paz el corazón de Lucía, pronunció una sola palabra, cargada de significado: amiga. Ella sonrió, con el alma finalmente en paz. No solo había limpiado su nombre, había encontrado una nueva familia y demostrado que la verdad puede revelarse de las maneras más inesperadas. Si crees que la justicia puede surgir de las voces más silenciosas, comenta verdad, dale a me gusta y comparte esta historia para que el mundo sepa que los grandes héroes suelen ser aquellos a quienes nadie escucha.